Bienvenidos al tercer video de la noche y vamos a compartir ahora algunos conocimientos respecto a las obras civiles y diseño arquitectónico. Una planta industrial, una planta de transformación de información en energía, en lo último en tecnología, requiere contener una serie de maquinarias y equipos complementarios, vestidores, áreas para el personal, áreas para la parte administrativa, áreas para la nave industrial, donde van a estar contenidas los servidores, porque tienen que reunir ciertas condiciones de humedad y temperatura constantes, permanentes, y ventilación, etcétera, en áreas definidas. O sea, todo esto implica un espacio físico, y este es el momento en que dentro del grupo de profesionales que están trabajando en el proyecto, después de las indicaciones de la parte de ingeniería, sobre todo de layout, o sea, cómo tiene que los áreas que se necesitan para lograr producir ese bien o ese servicio, entonces ahí necesitamos la intervención del arquitecto para que haga estos diseños. Y voy a empezar con lo siguiente, fíjense, contándoles qué es lo que pasó. En un momento de mi vida, una empresa me contrató para que pueda constituir el equipo de consultores para una planta de mármol en la ciudad de Uyuni. En realidad es travertino, no mármol, ¿cierto? Bueno, y después de haber estudiado, a mí me tocó la parte industrial, y después de haber hecho los diseños que los hemos ido estudiando paso a paso en la clase de ayer y en la clase de hoy, entonces me permitió poder coordinar con el arquitecto para ver qué áreas eran necesarias. Entonces veamos este plano en el cual estamos viendo en este momento, es un plano arquitectónico. Ellos tienen las herramientas suficientes para hacer rápidamente este tipo de diseños, ¿no? Y nos podemos acercar, entrar inclusive dentro de las áreas. Son recorridos virtuales muy interesantes, tienen paquetes para eso, específicos. Y fíjense, por ejemplo, esta es la nave industrial, aquí se va a realizar el proceso. Aquí tenemos este es el área administrativa, este es el área de baños, y este es el área, esto es no, este es el comedor, este es el área administrativa, este es el comedor. Estos son los baños generales, y estos son algunos depósitos, ¿no?, que se tienen adicionales. Entonces, vamos a ver algunas vistas. Por ejemplo, esta vista aquí del fondo, vista del otro lado, es la entrada, miren. Así lo ha diseñado el arquitecto, la entrada de los camiones, ¿no? Y aquí una caseta de seguridad. Esta es una vista de la planta industrial donde entran los camiones, y donde está acá un sistema de grúas, y califastos para poder trasladar las piezas de bloques de travertino que se iban a sacar en la planta industrial. Otro de los proyectos que tuve la oportunidad de participar, es el proyecto de planta embutidos y salchichas de Monteagudo que están viendo. Entonces, aquí este es el diseño que hizo el arquitecto, que se le dio toda la información necesaria, y él dijo, bueno, entonces hay que considerar un área de entrada, desinfección. Este área de acá es el área caliente, ¿sí? Y este es el área fría. No, este es el área caliente, el área fría, y estos son otros depósitos que se tienen en la planta, y así lo he concebido, así es la planta, ¿no? Miren, aquí está la planta ya con techo, y aquí está ya con techo. Entonces, fíjense, dos miradas diferentes desde el punto de vista arquitectónico, pero que concluyan en lo mismo, en el terminado arquitectónico de una planta, porque una planta tiene que producir agrado con la vista, ¿no? Sí, no pueden ser unos bloques ahí con su techo en dos aguas y punto, ¿no? Sino tienen que ser pues unas cosas interesantes, bonitas, que den prestancia al lugar donde se va a construir, ¿sí? Bueno, seguimos con este particular, y luego vamos a ver aquí qué otros aspectos deben considerar en el proyecto. Las áreas especializadas.
Entonces, cuando hablamos de sistemas hidráulicos y neumáticos, normalmente sí debemos interactuar con el ingeniero mecánico, porque son los más ligados, ¿no?, con la operación misma de los sistemas hidráulicos y mecánicos. Claro, el civil, para una planta industrial, el civil, o sea, claro, llevan hidráulica, pero para obras más grandes, ¿no?, alcantarillados, ductos de traslación de agua potable desde represas, etcétera, en ese nivel. Pero ya en el nivel de la planta misma, creo que lo más efectivo es que el ingeniero mecánico, o sea, pueda calcular, pueda hacer estos proyectos, por ejemplo, para empezar en el caso que estamos viendo, para el diseño o por lo menos el dimensionamiento, ¿sí? Aunque más que el diseño, el dimensionamiento, pero por supuesto a través de la misma metodología científica para la determinación, sí, de capacidades, etcétera, de este equipo que les estoy comentando, sí, la generación de vapor, su transporte, sí, la utilización en diferentes procesos, que podría ser un equipo de dobles, una batería de calderos doble chaqueta, ¿sí?, o tanques doble chaqueta. Para el enfriamiento podría ser también lo mismo, es el mismo concepto, la preservación, es decir, fíjense, para la refrigeración también. Entonces, el más adecuado es el mecánico para que haga los cálculos de los equipos refrigerantes de la materia prima, ¿no?, podría ser de carne, etc. Entonces, hay que especificar de esta manera. Este es un cálculo especial y le estoy nombrando. En el caso de nuestro, no tenemos necesidad de entrar en ese detalle, ¿cierto? Excepto para la evacuación de aguas de baños, etcétera, ¿no? Y también, sí, normal, para eso no creo que en el proceso nuestro no se va a necesitar, excepto electricidad. Si me dices sistemas de suministro de calor, entonces a esto me he referido hace un momento también, sí, sobre todo al caldero, ¿sí? Y a los dispositivos, ¿no?, a los equipos donde se hace la transformación, donde hay transferencia de calor, para ser más precisos en esta parte del estudio. Sistemas electromecánicos de transporte, es decir, hay empresas que utilizan, bueno, elevadores. Un elevador es un sistema electromecánico de transporte, de abajo hacia arriba, pero también se pueden elevar granos, se pueden elevar piedritas, etcétera, etcétera, y estamos hablando del transportador de cangilones, ¿no? O pueden haber por las mesas transportadoras, es decir, hay varios efectos, y por eso que aquí nuevamente el ingeniero mecánico es que se ocupa así del diseño y de la construcción, ¿sí? Tengo algunas vivencias muy interesantes con esto, pero aquí en Bolivia también se pueden hacer, todo se puede hacer, y cuando hay dinero sí se puede hacer. Sistemas eléctricos de protección y suministro al equipamiento. Es decir, dentro de la planta industrial, ¿sí?, tenemos que diseñar, o sea, aparte de los sistemas eléctricos que hemos estado viendo hace un momento atrás, ¿sí?, su diseño, el cálculo de la potencia, ya en la instalación misma, ¿sí?, de los equipos, necesitamos instalar equipos de protección, porque imagínense un cortocircuito fuera del equipo que afecte hasta el mismo equipo y lo queme, entonces inconcebible. Entonces hay que poner protectores, disyuntores termomagnéticos, guardamotores, hay temporizadores, dispositivos que permiten el control y el accionamiento de estos, los motores que accionan el complejo mecanismo de estas máquinas, ¿no?, que nos van a permitir transformar la materia prima en producto acabado. Entonces, para esto, sí, yo necesito contar con ese tipo de equipamiento que les estoy comentando, pero en el caso nuestro, por ejemplo, que estamos hablando, y tomen en cuenta, desde los tableros, ¿no? La energía no puede fallar, entonces necesitamos instalar equipamiento que en el caso de una falla de suministro eléctrico del exterior, inmediatamente sí funcionan los UPS mientras entran en línea los motores eléctricos de seguridad que vamos a hacer para un suministro, por decirles, de 24 horas. Es decir, en ese nivel tiene que estar, ¿no? O sea, no puede fallar. De hecho, que estemos dando servicio y que de pronto desaparezcamos de la nube, ¿cierto? Y
Imagínense el perjuicio que podríamos estar ocasionando a los que estamos prestando nuestro servicio. Nos podemos paralizar un banco, ¿sí? Horas de mayor operación. Entonces necesitamos suministro eléctrico, equipamiento muy especial, ¿cierto? Para que no haya variación de tensión, no haya mucha alteración en el suministro de corriente y en su frecuencia. Y estos y otros elementos más que son necesarios tomarlos en cuenta para el manejo de para elevar, sí, el nivel de seguridad en el manejo de la información en en este proyecto que estamos queriendo hacer, ¿no? De una granja de servidores. Control automático de producción. En este caso, fíjense, con solamente haber leído software especializado HMI, SCADA, dispositivos PLC, automáticamente se les haya venido a la mente que ustedes son los directos encargados de poder programar, ¿cierto? Y de poder instalar. Por ejemplo, ese HMI SCADA es un sistema que permite poder controlar por mando virtual, ¿no? Hasta para el manejo de algunas variables en los procesos de producción, a través de sensores, etcétera, conectados a un cerebro, a un computador, y los dispositivos PLC que pueden ser programables, ustedes saben programar, sí, para efectuar varias acciones dentro de las operaciones de la empresa. Aquí entra esa parte de ingeniería, entra el ingeniero de sistemas, ¿no? Ahí está. Redes de voz, datos y CSTV, también ustedes ingresan acá porque hay que diseñar sistemas para sistemas de datos, ¿no? Hay que poner termopares, coax, 5 termopares para comunicación, para teléfonos, para una y otra cosa, ¿cierto? Entonces, esa previsión, sí, que al igual que hemos hecho con el sistema eléctrico, y el ingeniero de sistemas tiene que hacer todo el sistema, fíjense, todo el diseño en el plano arquitectónico, ¿no? Para que se sepa por dónde va a ir un diseño cuando se esté construyendo la planta, por dónde van a estar los cables dirigidos a CCTV, a voz y datos a cada uno de los lugares, porque van a tener que tener computadores, por eso son ingenieros de sistemas, ustedes van a ser los más ocupados en este caso. Entonces, el proceso es muy similar al que se ha hecho en el caso eléctrico, ¿no? Sobre todo en los planos. Sistemas de información administrativa normalmente entran ustedes acá de plano porque una empresa cuando se está formulando, queremos que arranque y arranque adecuadamente. No le podemos decir ya que arranquen así, que luego quieran vender, quieran hacer contratos, quieran hacer una utilización de tiempos y necesitan sistemas de información administrativa. Entonces hay que prever también la inversión en estos sistemas de información administrativa para que cuando arranque la planta, los sistemas informáticos ya estén instalados y estén funcionando al mismo tiempo. Entonces, es como para saltar al siglo XXI y no quedarse en el siglo XIX durante unos 3 meses hasta contratar a un ingeniero de sistemas que les haga un sistemita, luego Tito, etcétera. Hay que tomar previsión en el proyecto y por eso que he puesto acá sistemas de información administrativa. Luego de estas ingenierías especializadas, necesitamos hacer una planificación de la producción. Entonces, ¿por qué se hace la planificación de la producción? Porque básicamente eso es lo que tenemos que saber, cuánto se va a producir al día, en qué horarios, qué cantidad de personal va a ingresar en ese proceso de producción, para fines justamente de control y establecimiento de la necesidad de personal en las líneas de producción, también en la parte administrativa y en la parte gerencial para poder administrar adecuadamente una planta de las dimensiones que estamos queriendo establecer. Y para ello ustedes estarán viendo acá, si aquí hay una planta de producción. Esta planta de producción tiene que tener un almacén de materias primas y de insumos para que ingrese a la planta de producción en función de la demanda de esta planta, de estas materias primas. Pero al mismo tiempo, esta planta de producción sí lanza a este otro almacén, sí, los productos terminados que se están almacenando acá, pero al mismo tiempo, sí, de este almacén está saliendo por una demanda de los consumidores. En este caso, si ustedes se dan cuenta, existe acá aquí existe un almacén para materias primas y acá un almacén para productos terminados. Nosotros necesitamos controlar este sistema de estos inventarios y para ello deben acordarse, muchos de ustedes han sido mis estudiantes en investigación operativa 2,
la cantidad económica de pedido para un sistema de compra, dados estos datos que estoy aplicando acá, se logra obtener que necesito, sí, una cantidad económica de pedido de 1.154.70 unidades. ¿Cuántas veces? 17 veces por año. ¿En qué tiempo? Sí, aquí están años, ¿no? O 14 días, cada 14 días entre cada pedido. Entonces, eso es para la formulación en el caso de que el sistema sea de abastecimiento y compremos, sí, para que tengamos materia prima e insumos para los procesos de producción. Si suponemos, sí, que si a la salida de los productos terminados y en el otro lado del almacén, entonces utilizamos esta formulación que incluye, sí, una tasa de manufacturación que tiene que ser siempre mayor a la tasa de la demanda, y de esa manera obtenemos una cantidad económica de manufacturación igual a 3.098.39 unidades. Eso significa que vamos a tener un inventario máximo de 1.032.80 unidades, y eso ya nos permite dimensionar además, ¿sí?, el área y el tipo de construcción que tenemos que hacer para los almacenes, ¿sí?, en este caso de salida de productos, el tiempo de fabricación y otros elementos más que son necesarios para la planificación, ¿sí?, de las máquinas. En este caso, fíjense, aquí vamos a hacer una distribución de obreros por máquinas de operación en el proceso. Aquí estoy tomando en cuenta, ¿sí?, otro proceso que es de carpintería. Acá de carpintería. Después de hacer claro este tipo de ver cuánto se necesita por día, por material, etcétera, etcétera, se ha llegado a establecer esto, que es lo que nos importa. Si todo lo otro seguramente le va a importar a quienes están en el proceso de carpintería, léanlo. Tiene una secuencia bien lógica, pero yo necesito explicarles esto. Estos obreros, sí, los voy a distribuir por grupos. Entonces hay grupo 1, del grupo 1 al grupo 9. Formados por, que el grupo 1 pues, se forma por 5 operarios, el grupo 2 por 4 operarios, el grupo 3. Entonces tengo que planificar cómo estos grupos tengo que asignar a estas operaciones, acortado, cepillado, espigado, torneado, ensamblado, de tal manera que ahí los puedo asignar, y esta es la forma de asignar, ¿no? Fíjense, a la máquina 1 que es cortado, le asigno, ¿sí?, el grupo 1. En la operación cortado, ¿sí?, que tiene la máquina 2 también, le asigno el grupo 2. En el cepillado tiene también dos máquinas, M3 y M4. Solamente el ensamblado y terminado tiene una sola máquina, y ahí asigno el grupo 9, y así sucesivamente. Es una buena forma de planificar, sí, la cantidad de personal que necesito instalar en cada uno de los procesos que requiere la construcción de un determinado bien. Acá, planificación de tiempos de máquina, sí, en el proceso industrial, horas máquina por día. Es lo que tiene que funcionar. Una máquina en horas. El cortado, sí, que que corresponden a la máquina 1 y a la máquina 2, van a funcionar 6 horas. La máquina 3 y la máquina 4 van a funcionar 5 horas. La máquina 5 y la máquina 6 van a funcionar 2 horas. Solamente la máquina asignada al ensamblado y terminado van a funcionar las 8 horas. ¿Cierto? El resto, 5, 4, 7, sí, dependiendo de la capacidad de la máquina que se tenga y también de los operarios, por supuesto. Si es siempre y cuando la máquina permite incorporar mayor cantidad de operarios y hacer la operación más rápida. Hay máquinas que no permiten eso, como semiautomáticas, ¿no? Potencia instalada en el equipamiento de la planta en HPs. Entonces aquí, a cada uno, ahora fíjense, HP son horsepower, ¿verdad? Unidad de potencia mecánica. Entonces, fíjense, aquí tenemos las 8 máquinas, 9 máquinas que corresponden a estas operaciones, ¿sí?, de producción, y ahí estamos viendo que se necesitan 20 HPs, 20 HPs en otra máquina, 10 en la máquina 3, 10 en la máquina 4, 5 en la máquina 5, ya en HPs. Esa es la necesidad de potencia. De esa necesidad de potencia, ¿sí?, en función de la potencia eléctrica, ¿cierto?, podemos empezar a asignar en
el grupo horario, de tal manera que el total, ¿sí?, en HPs no superen estos términos. Aquí el mayor término es de 79. Yo no le puedo agregar en esta planificación de tiempos de asignación de funcionamiento de máquinas más que esto, porque es la mejor planificación. Me explico de la siguiente manera. Para el cortado yo necesito que se realice, que necesito tener a disposición 20 HPs, 20 HPs, 20 HPs, 20 HPs, 20 HPs desde las 8 hasta las 16. Luego, para la máquina 2, le voy a asignar el funcionamiento de 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, pero en el medio no le voy a asignar más horas. Para la máquina 3, que corresponde al cepillado, voy a hacerla funcionar 3 horas de 8 a las 11 de la mañana, corto, y hago funcionar la máquina de cepillado M4 esas 3 horas. Y en estas 2 últimas horas voy a hacer funcionar todas las máquinas cepilladoras. Y lo he hecho así, ¿por qué? Porque si traigo este 10 aquí de 10 a 11, entonces aquí este 79 se convierte en 89. Y aquí no hay otra forma, fíjense, aquí pueden jugar, ¿no? Pueden encontrar un algoritmo de asignación, pero estas son las formas, esta es la forma correcta de asignar el tiempo a las máquinas, de tal manera que obtengamos la menor potencia posible, ¿sí? En este caso, la mayor potencia posible es 79. Podemos aumentar, llevar un poquito más aquí, más allá, es decir, vamos a ver qué es lo que se puede, además, para ver si es que se puede hacer estos cortes desde el punto de vista lógico en el proceso, ¿cierto? Entonces, esto hay que discutirlo y en función de esto voy a conocer la necesidad de potencia mecánica, ¿sí? Y esa potencia mecánica la transformo en potencia eléctrica, y la potencia eléctrica multiplicado por el coseno, por el factor de potencia, multiplicado por el factor de simultaneidad, o sea, nos permite encontrar una potencia un poco más baja y además poder calcular la energía. No se olviden ustedes, esto es voy a tratar aquí en este momento, antes de cerrar ya, antes de hablar de mantenimiento, cerrar un concepto entre la, la tensión y la corriente, pero ¿cómo podría ser esto? A ver, esto para poderles explicar, ¿vale? Allá, muy bien, vamos a, aquí todos los días les voy a explicar. No tengo un documento preparado, ¿no? El concepto es la potencia y la energía, ¿sí? La potencia y la energía. Esto, por supuesto que es muy fácil de entender, pero muchas veces, ¿sí?, tienen dificultad y energía. Para concluir la parte eléctrica, y porque además necesitamos, sí, establecer, porque nos van a facturar también para tener energía trifásica para una capacidad de ese tipo, es muy posible que utilicemos más de 15 kilovatios en nuestro proyecto. Entonces, la energía, ¿sí?, es la que nos factura, ¿no?, en la casa, y nos factura en kilovatios hora. Esa es la medida de energía. Mientras que la medida de la potencia simplemente se expresa en kilovatio. Entonces, se habrán dado cuenta, ¿sí?, que la energía es igual a la... no estoy sabiendo bien. Perdón y disculpen, por favor. No me he dado cuenta, me he pasado directamente allá. Ahora va a salir con mayor precisión. Acá está.
Eso es lo que trataba. El título es potencia y energía. Esta es una relación bien elemental, les decía, porque cuando ustedes leen, ¿sí?, el consumo eléctrico, van a leer en sus facturas en kilovatio hora. Esto y la potencia simplemente se mide en kilovatios, ¿cierto? Bien. Ahora, esta energía, sí, entonces, consecuentemente, es igual a la potencia por el tiempo. ¿Por qué razón? Porque aquí está la unidad de potencia, y hora es el tiempo. Por lo tanto, la energía había sido igual a la potencia por el tiempo, y por lo tanto, la potencia es igual a la energía sobre el tiempo. Estas son fórmulas bien elementales, pero que hay que aprenderlas, ¿sí? Porque necesitamos diferenciar la energía, que se representa con la letra E mayúscula, y la potencia, que se representa con la letra P. Entonces, cuando se hace una instalación eléctrica de tipo industrial, nos facturan por estas dos situaciones, tanto por energía como por potencia. Y si somos chalecos y no manejamos bien la instalación eléctrica, podemos pagar además por la multa por bajo factor de potencia, cuando el coseno de phi es menor a 0.8, viene la multa. Entonces, para eso hay que instalar, les decía, banco de capacitores, justamente para compensar la energía reactiva frente al consumo de la energía, el otro tipo de energía. ¿Qué más aquí explicables? Esta es la relación importante, y en función de estos dos conceptos de energía-potencia, cuando estemos en el caso de costos, vamos a tener que multiplicar por las tarifas que indican estas empresas, porque constituye un costo. Ya les dije, hay que tener mucho cuidado con el costo de la energía eléctrica, porque sobre todo en las empresas industriales donde hay motores, porque puede representar, sí, un grave problema el pago de la multa de bajo factor potencia, como les estoy comentando. Ocurrió con esta empresa minera, Pairavides Riesgo Compartido, en la ciudad de Potosí. Muy bien. Después de haber comprendido entonces esta necesidad, ¿cierto?, del concepto de potencia, estas son potencias mecánicas, las puedo convertir en eléctricas, eso es lo que hago. Y eso yo necesito, ¿sí?, para conocer, y hemos visto, además, hemos hecho el cálculo eléctrico, ¿cierto? Hemos hecho el cálculo eléctrico, pero ahora ya sabemos por máquina. Fíjense que es un poco más simple, ¿cierto? Por máquina, para ver, claro, esas planillas para una planta, nomás de esa planta lechera donde hay tantas bombas de impulsión, etcétera. Entonces se ha hecho fíjense, para no debe ser ni la 10ª parte del equipamiento, es una tabla grande. Entonces, pero se puede mantener simplemente utilizando el Excel. Se puede hacer, no es un mayor problema. Ahora paso a este tema del mantenimiento y reemplazo de los equipos. No sé si algunos de los estudiantes que están aquí presentes han llevado esa parte de la teoría del reemplazo, aunque es parte, sí, constitutiva del programa de investigación operativa 2. ¿Sí? ¿Alguna respuesta, por favor? Ya, entonces me imagino que conocen este asunto del reemplazo de los equipos. Entonces, hay un concepto, hay un tema, sí, en investigación operativa 2, quienes han sido mis alumnos en ese momento, están comprendiendo perfectamente. Además que así es el tema que está en el currículum. Dice reemplazo y mantenimiento. Entonces, este concepto de reemplazo tiene que ver mucho con el mantenimiento. Si un equipo, ¿sí?, se lo mantiene adecuadamente, entonces el tiempo de vida útil de este equipo se va alargando, y consecuentemente, ¿cierto?, va a durar, ¿sí?, un tiempo racional antes de que tengamos que cambiarlo por otro equipo. Bien. En esta práctica, sí, para determinar, dice, el número de periodos para el reemplazo del equipo, simplemente existe un decreto supremo, y ahí estoy indicando que es el 24.051,
es de la época del GONI, y donde el artículo 22 establece el tiempo de depreciación del equipamiento. No hay otra señal, no hay más legislado, es lo único que hay hasta el momento que conozcan, y que determina así que los equipos se deben depreciar en maquinaria en 8 años, los automotores se deben depreciar en 4 años, los equipos como computadores, así que se convierten tienen un tiempo de depreciación de 2 años, y así hay material que en un año se debe depreciar. Es decir, ¿para qué sirve esto? Para determinar si el periodo óptimo de reemplazo, es decir, cuando ya los costos empiecen a ser muy elevados, entonces en ese momento tenemos que hacer, tenemos que hacer el corte. Y aquí aparece la relación de lo que acabo de indicar con la curva del mantenimiento de Davis. Esta curva de mantenimiento de Davis, fíjense, utilizo la misma simbología. Lambda es la tasa de llegadas de los fallos, o sea, de lo que van fallando los equipos. Y acá es un factor beta que se utiliza matemáticamente en la ecuación de Weibull, que es la función de distribución que se ha creado expresamente para el mantenimiento, porque el mantenimiento tiene que ver con la confiabilidad y la confiabilidad tiene que ver con la aeronáutica. Y esta teoría del mantenimiento se ha generado en la teoría aeronáutica. En la línea celeste que vean ustedes acá en sus pantallas, ¿sí? Corresponde fíjense, a la trayectoria en función del tiempo, si quieren, de cómo ¿sí? Van bajando el número de fallos hasta que se estabiliza. Pero después empieza a subir. Aquí, obviamente, acabamos de determinar que en este tiempo de bajada del número de fallas es la fase 1 de rodaje o mortalidad infantil, y aquí son las fallas tempranas, debido a que tienen fallas en el asentamiento, en el montaje, con unas pequeñas fallas de fábrica, pero que van a ir detectándose y van a ir bajando. Va a haber un momento de estabilización, que es la fase 2 de madurez o de vida útil, ¿sí? Fallas aleatorias, y aquí se utiliza el mantenimiento preventivo y principalmente el mantenimiento preventivo y algunas veces el correctivo, por favor. Aquí, por supuesto, el correctivo es permanente, aquí más el preventivo, ¿sí? Y a partir de aquí las fallas empiezan a subir, como verán, ¿cierto? Y esta es la fase 3 del envejecimiento. Aquí sí existen, como ustedes verán, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. En esta etapa 3, en algún punto de esta etapa 3, aquí ya hay que cambiar el equipo, porque ya el número, ya la cantidad de fallas que se van produciendo en el equipo ya son muy grandes, y consecuentemente aquí se produce ese momento de reemplazo del equipo, desde el punto de vista técnico y científico, pero desde el punto de vista financiero existen varios métodos para determinar justamente la determinación de ese momento del reemplazo del equipo, y por eso que se estudia la teoría del reemplazo. Esta es la distribución polimórfica de Weibull, ¿sí? Que se va moviendo en la curva de Davis que hemos visto, y que tiene estas características en función, ¿sí? de esta ecuación, que esta es la ecuación, la función de distribución Weibull, es el número de llegadas en función de estos parámetros, y por eso dice que su posición es polimórfica, en función de cómo va variando beta y cómo va variando alfa. Y aquí está, en este caso hacemos que lambda se convierta en 1, y para acá hacemos variar k, ¿sí? en la formulación, y obtenemos en función de eso diferentes tipos de curvas. En este caso, cuando k es igual a 0,5, entonces la línea azul casi una función logarítmica, ¿cierto? Es una exponencial negativa. Cuando k es igual a 1, entonces es la línea naranja, esta de acá. Empieza a crecer, como verán ustedes. Cuando k es igual a 1.5, es la línea, fíjense, empieza a curvearse. De esta posición empieza a curvearse. Pero cuando k es igual a 5, se convierte en una figura casi gaussiana. De ese análisis, ¿sí? Hemos podido interpretar que existen probabilidades, y tanto en la confiabilidad como en la mantenibilidad
y la disponibilidad, que son las tres variables más importantes de la teoría del mantenimiento, aprendérselas. Vamos a definir, fíjense, la disponibilidad es el resultado de la relación, dice, del tiempo medio, de la media de tiempos, ¿sí? Del buen funcionamiento sobre la misma variable más la media de tiempos en técnicas de separación. Bien, esta relación sí nos va a dar una información en forma de probabilidad y por supuesto esa probabilidad tendrá que estar comprendida, por decirles, para que se diga que hay una alta disponibilidad de ese equipo, comprendida entre 0,9 y 1, ¿sí? En términos porcentuales, 90 al 100% de disponibilidad en función de este tipo de relación, ¿sí? Entonces eso ocurrirá cuando el tiempo del tiempo medio de mantenimiento sea el más corto posible para que la relación sea igual a 1. Mientras más chiquito esto, entonces la relación va a ser igual a esto, ¿no? A esta de acá. Bien, entonces esta disponibilidad se puede obtener de la confiabilidad y de la mantenibilidad, que determinan la media de tiempos de buen funcionamiento y la media de tiempos de tiempos de separación. Cada cuánto se arruina el equipo o requiere mantenimiento correctivo, por decir es cada 3 meses. Entonces esa es la media del tiempo del buen funcionamiento de un equipo, 3 meses. ¿En cuánto tiempo se puede reparar ese equipo? En 15 días. Entonces corresponde, ¿cierto?, a en meses, en concepto de meses, será 1/3 de mes la reparación del equipo. De todos modos, sí, está muy relacionado, sí, esta tasa de fallo es exactamente a la tasa de llegadas en la teoría de colas, al igual que mu, que es la tasa de reparación, es la tasa de servicio, exactamente tiene el mismo concepto. Y por supuesto que varios de los problemas del mantenimiento se pueden resolver en aplicación de la teoría de colas. Ahora, cuando conocemos esta confiabilidad, ¿cierto? Entonces, y conocemos además en cuánto tiempo se puede hacer el mantenimiento, podemos determinar con esta formulita que es la disponibilidad en términos porcentuales. Este concepto de confiabilidad, sí, está muy relacionado con la reliability del inglés, ¿no? Les había comentado a ustedes que aquí tengo a mano, y por eso que estoy haciendo énfasis en este momento. Este es el libro que he publicado, ¿sí? Que les he mostrado a ustedes, que es Gestión del Mantenimiento Industrial. Ahí está. Y aquí están varios de los elementos, y por supuesto mucho más profundos, ¿sí? Por si acaso quieren comprar, ahí en la librería El Casero, que ya saben, ustedes pagan, se los va a editar este librito, y en él está contenido, sí, contenida toda esta información que estamos viendo. Hay mucho más que profundizar, por supuesto, ¿no? Porque existe en matemáticas, existe una teoría de la confiabilidad también. Que está en relación, ¿sí?, con la función de distribución Weibull, como hemos visto.